bendiciones, ¿cómo están? Para mí es un gusto este día poder seguir hablando acerca de nuestros hijos adolescentes. Tal vez tú estás pasando por momentos muy duros, cuando los hijos están en este tiempo de drogándose en el alcohol, con los amiguitos, en medio de sus pandillas, en medio de querer experimentar otras cosas, cuando no pueden encontrar lo que quieren, cuando tienen mucho dolor en su hogar, comienzan a buscar una serie de escapes. Hemos estado ya compartiendo acerca de los adolescentes, pero necesitamos seguir hablando, seguir compartiendo, y para este momento tengo una invitada que realmente acabo de conocerla, pero realmente una mujer que nos va a ayudar y nos va a enseñar. Es Verónica Hernández, que es coordinadora del programa Comunidad de Adicciones en el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, aquí en La Paz, Bolivia. Pero te va a ayudar. Así que yo quiero que abras tu mente, abras tu corazón, porque hay cosas que tenemos que aprender. A veces pensamos que sabemos todo, a veces pensamos, no, a mí no me va a pasar. Mi hijito es una joya, no, mi hijita es una damita, pero no sabes tu damita y tu jovencito lo que realmente está haciendo. Así que vamos a escucharla. Vero, que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros, por aceptar la invitación. Así que, por favor, ella es psicóloga, por si acaso, perdón que no lo haya dicho. Así que, Vero, tu saludo, por favor. Silvia, pues muy agradecida por la invitación, y creo que es un espacio súper importante, sobre todo en este tema de pandemia, ¿no? Porque el tema de las adicciones, y no solamente las adicciones convencionales que se llaman, ¿no?, las adicciones a sustancias psicoactivas, ha incrementado más bien en estos tiempos, sino también las adicciones a los videojuegos, las adicciones a la tecnología, ¿no?, también se han incrementado, y es un tema que creo que es fundamental hablar, entenderlo sobre todo, y también ayudar a esos padres a que puedan ayudar de una manera adecuada, sobre todo a este sector de la población que son los adolescentes, ¿no? Y ahora nosotros los profesionales vemos de que los adolescentes en estas nuevas generaciones ya empiezan una adolescencia a los 11, incluso a partir de los 10 años ya son preadolescentes, y se nos complica de pronto para nosotros. Realmente tienes toda la razón, y qué bueno que hayas tocado ese punto, la adicción a los videojuegos. A veces uno dice, no, pero si está jugando, nada más, déjenlo, y tal vez ya no puede soltar y se convierte ya en una adicción que las mamás no saben qué hacer. No hay una rehabilitación de gente adicta a videojuegos, porque esta pandemia, como bien hablas, ha traído muchísimas secuelas, consecuencias, ha traído mucho dolor. Sí, y nos va a traer más todavía, ¿no? Wow. Porque los niños todavía y los adolescentes todavía están en clases online, encerrados en sus casas, y nosotros, por ejemplo, desde el hospital vemos muchos problemas de salud mental, muchos problemas de ansiedad, de depresión, ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta post-pandemia también nos va a traer varias secuelas, ¿no? Y también me parece que también los diferentes sistemas familiares que ya han cambiado. Ahora hay muchas familias donde papá, mamá, ambos, ¿no?, depende cómo están estructuradas las familias, uh-huh, también tienen que dedicarse a trabajar, y en estas pandemias también los han dejado un poco solos a los chicos, a los adolescentes. Me ha tocado casos en consulta, por ejemplo, de jóvenes que incluso han abandonado la universidad, sí, porque y es extraño, ¿no? Porque de pronto dices, es una generación tan cibernética que conoce y maneja muy bien el internet, pero no se han acomodado, ¿no?, estos jóvenes a estas universidades virtuales, uh-huh, porque claro, cuando uno sale del colegio y empieza una nueva etapa universitaria, por ejemplo, está con muchas ganas de relacionarse interpersonalmente con sus pares. Es una libertad diferente al colegio. Pues realmente ha traído varias consecuencias, no solamente el tema de adicciones que vamos a hablar, ¿no?, sino otros temas de salud mental también, y que eso creo que todos los profesionales de salud mental ya debemos estar preparados para esta ola que nos va a venir, nos va a llegar. Realmente es algo que nos está dejando con muchas secuelas.
secuelas en medio del hogar. He escuchado, también un poco hemos compartido con muchos matrimonios que en este tiempo se han separado lastimosamente y por causa de la pandemia, por causa de haber estado encerrados, no se han podido llevar. O sea, eran ya desconocidos y volver a estar encerrados ha hecho que se vuelvan a reconocer, pero no se han podido reconocer. Y encima que ha habido este divorcio que ha traído todo este encierro de no poderse llevar, están metidos los hijos también, ¿no? Porque los hijos también desconocen a sus padres. Oye, mi papá había sido así, mi mamá había sido así, porque la verdad es que se ha perdido muchísimo el compartir en familia y de pronto vienen, te encierran y dicen, bueno, ahora a compartir, no les queda otra, ¿no? Entonces son cosas con las que tenemos que lidiar y como bien dices, todavía van a haber grandes enfermedades mentales a las cuales vamos a tener que enfrentarnos después de que salgamos, no a una normalidad a la que estamos esperando salir, pero a una nueva vida que nos ha cambiado, pero que tenemos que adaptarnos. Sí, y Silvia, y entre paréntesis te comento que el 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Wow. El Centro de Educación San Juan de Dios va a tener una semana importante de participación, de ofrecer conocimientos a través de nuestras páginas. Va a haber algunas invitaciones, quizás algunas charlas cortitas. Tal vez sería súper bueno que el 10 de octubre podamos, aparte con el San Juan de Dios, tal vez compartir algo sobre este tema, ¿no? De educar, de cuidar nuestra salud mental, que es tan importante. Vamos a estar atentos. Sí, y además, lo que tú dices, ¿no? El tema de las familias. Y ese es uno de los factores de riesgo para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, inicien un consumo. Tal vez, porque no todos inician un consumo con un patrones de dependencia, ¿no? Generalmente se inicia consumo por curiosidad o por aburrimiento también, ¿no? Entonces, uno de los grandes factores de riesgo también es el núcleo familiar, ¿no? Porque a veces la familia no está presente en las relaciones interpersonales de los chicos, no está presente en otro tipo de síntomas que de pronto lo dejamos de lado y nos damos a veces cuenta muy tarde cuando la persona, cuando nuestros hijos, cuando los adolescentes, incluso los niños, te puedo decir, ya han iniciado un consumo y de pronto ya es un consumo problemático, porque lamentablemente nos damos cuenta cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas, cuando ya hay un problema serio. Wow. ¿No? Entonces ahí ya hay un consumo problemático de la sustancia. No nos olvidemos también de que en nuestro país también ha llegado ya mucha información sobre el consumo de la marihuana y muchos países vecinos han empezado a despenalizar el consumo de marihuana, a legalizar el consumo de marihuana. Nosotros, yo no creo que estemos preparados para una cosa así todavía, porque pienso que por la práctica clínica, por algunos estudios, investigaciones que he realizado, el mayor problema en Bolivia es el consumo de alcohol, que se lo minimiza, que se socializa mucho, ¿no? Mucha gente dice que somos un país alcohólico, ¿no? Yo no pienso que seamos eso, pero sí se lo subestima mucho, ¿no? Se lo normaliza mucho, incluso en el núcleo familiar. Ahí es donde empiezan muchas cosas. Y también tenemos que entender que el problema del consumo de drogas es un problema más, pero hay una raíz ahí. Entonces, desde chiquititos podemos identificar muchísimas cosas, cuáles son los factores de riesgo para que nuestro niño desde chiquitito pueda llegar a tener algún problema de un consumo problemático o llegar a tener patrones de dependencia, ¿no? También las investigaciones te han mostrado de que cuando uno llega a tener patrones de dependencia, también hay una predisposición genética, pero ese no es la única causa, no es el único factor. El factor es multicausal, tiene mucho que ver con la personalidad, tiene que ver mucho con la sintomatología que tú presentas desde antes. Niños de pronto, hay niños depresivos y ahora va a haber muchos niños con depresión, pero la depresión en niños no te la identificas, no la identificas tan fácilmente, ¿no? Entonces la forma de criar también, la cercanía familiar, creo que es sumamente importante para poder identificar en el momento y no esperar a que estos jóvenes, estos adolescentes o futuros adultos tengan que ir a hacer una rehabilitación a centros residenciales, porque no es la única opción.
Los centros residenciales están para personas que tienen ya un consumo problemático mucho más serio, ¿no? Patrones de dependencia que están muchos años que no han podido salir solos del consumo, y además son personas que de pronto también ya presentan patologías duales, ¿no? Porque el consumo te lleva también a presentar otro tipo de patologías. Claro. Por favor, si podrías decirnos cuáles son esos factores de riesgo, cómo una mamá puede darse cuenta que su hijo está comenzando, ya probando la droga. ¿Cuáles serían esos síntomas? ¿Cómo los papás podríamos estar alertas en una edad tan difícil, en una edad cuando los hijos no quieren saber mucho de los padres, les estorba a los padres, quieren más los amiguitos? Hoy no tienen amiguitos, están encerrados, todo es su celular, su tablet, lo que sea. Entonces, creo que se complica mucho, pero ¿cuáles serían esos síntomas más o menos? Creo que hay que estar alerta siempre a los cambios de humores, cambios de estado de ánimo de la persona, ¿no? Voy a hablar de los adolescentes, no tanto de los niños, ¿no? Los niños son sumamente especiales, es diferente, pero adolescentes a partir de los 11, 12, 13 años de pronto, hasta más grandes, ¿no? Son chicos que de pronto empiezan a ver, ¿qué alertas hay, no? Cuando ya hay un consumo problemático. Alertas de que se te puede estar perdiendo cosas en la casa, que te pide plata y no sabes el manejo que tiene del dinero. También conocer a los amigos es sumamente importante, ¿no? O que no quieren llevar a la casa, o que pasan mayor tiempo afuera que adentro en la casa. Cambios de conducta, cambios de humor, irritabilidad, cambios del sueño, ese tipo de cosas nos tiene que alertar, pero no siempre necesariamente va a ser de que la persona esté iniciando o esté en un proceso problemático de consumo de sustancias, ¿no? También puede estar pasando por problemas de ansiedad, problemas de depresión. Por eso también los padres es importante que lo charlen, que lo conversen con los chicos, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, esas cosas ya nos tienen que alertar independientemente si se comprueba un consumo o no un consumo, porque si hay problemas de depresión, hay problemas de ansiedad, algo está pasando y puede llegar esta persona a iniciar un consumo experimental con ciertas sustancias, ¿no? Entonces, en el momento de iniciar un consumo experimental, por supuesto, esa depresión va a mejorar, ese estado de ánimo va a ser más eufórico que de pronto está buscando esto la persona, se va a sentir más confiable, se va a sentir con mayor autoeficacia, pero todo eso no es real. Claro. Entonces es ahí donde empieza el enganche del consumo, de un consumo problemático y compulsivo, ¿no? Entonces ya cuando hay etapas donde la persona está con signos de abstinencia, cuando ya presenta tolerancia a la sustancia. La tolerancia a la sustancia quiere decir que necesito mayores dosis para tener el efecto que tenía antes, ¿no? Claro. El cuerpo se va acomodando también a ciertas dosis. Y cuando dejo la sustancia por algún tiempo, empiezo a irritarme, empiezo a presentar ansiedad, empiezo a tener bastantes cambios de conducta, malhumores, dejo el colegio, dejo mis responsabilidades que tenía en la casa, estoy a la defensiva, ¿no? Todo me molesta. Entonces ahí ya hay posible sintomatología de síndrome de abstinencia. Y cuando se presenta un síndrome de abstinencia, se presenta tolerancia, y también hay la tolerancia cruzada cuando ya la sustancia elegida, que consumía una sustancia, ya no me produce el mismo efecto que quería, entonces voy buscando otro tipo de sustancias y empiezo a ser un policonsumidor, ¿no? A tener complicaciones con varias sustancias, no solamente con una. Entonces, cuando se presentan estos aspectos, ahí podemos llamar que la persona ya tiene un problema de dependencia de las sustancias, ¿no? Lo ideal es identificar estas problemáticas cuando hay un abuso a la sustancia. El abuso a la sustancia es mucho más rápido o más no voy a decir fácil, pero como que en los adolescentes se puede trabajar mucho más rápido y no esperar a que haya una dependencia, ¿no? Cuando ya hay una dependencia es un poco más complicado, porque tampoco, por la misma edad también de los adolescentes, no hay centros residenciales para trabajar la problemática en el país. A ver, una pregunta, me corrige si estoy mal informada. Generalmente las mamás, o se escucha con frecuencia, es que los adolescentes duermen mucho.
siempre están echados en su cama y duermen, tengo sueño, estoy cansado, se levantan cansados, están cansados, no quieren hacer muchas cosas porque están cansados. ¿Eso es por causa del cambio de hormonas o es por una alerta de que algo están consumiendo, de que algo está mal? A ver, Silvia, yo pienso de que no te puedo decir, ¿no? Si se debe a un tema de consumo de drogas, si se debe a cambios hormonales, porque es tan multicausal las cosas. Yo tengo que ser responsable con la información que doy, porque todo esto se tiene que ver casos individuales y hay que hacer una entrevista profesional, identificar el núcleo familiar, identificar qué es lo que está pasando. Pero en líneas generales yo quiero decirte que es una generación totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y es una generación muy diferente, es una generación que todo lo hace son chicos de que absolutamente todo lo solucionan por el internet o lo solucionan con un clic o lo solucionan con los mismos padres. Entonces, es también la comodidad que los mismos padres han estado dando a los hijos, pero para la comodidad de los padres, ¿me entiendes? Sí. Es, por ejemplo, sí. No sé, les compro todas las tablets, le compro el Play 5, le compro los juegos, la Nintendo Switch, ¿pero para qué? Para que no me moleste y para que esté tranquilo. Ajá. Porque sé que va a estar ahí. Esa es la niñera del día de hoy, uh-huh. ¿no? O sea, la tecnología se ha vuelto la niñera, pero también se ha vuelto un factor muy de riesgo para los chicos, ¿no? Porque también se pueden encontrar con un montón de cosas, ¿no? Entonces, incluso hay niños de que todo el día están en el YouTube y ven cosas que no son apropiadas para su edad. Entonces, no hay que olvidar que el adolescente ya está adoleciendo, ¿no? El adolescente se está buscando cómo identificarse, ¿no? Cómo todavía su prefrontal no está desarrollado, por lo menos, por lo tanto no tiene límites, toda su parte emocional del adolescente no está formado, ¿no? Entonces va a haber un desequilibrio todavía emocional, que eso tiene que ver con el tema de las hormonas y con el tema del crecimiento propio del desarrollo humano. Entonces siempre va a estar también en contra de los padres, va a hacer más caso posiblemente a una tía, incluso al terapeuta siempre hace más caso a los papás, ¿no? Entonces, ir al psicólogo no necesariamente es porque cuando hay algún problema, es parte de la salud mental, el psicólogo, el psiquiatra, ¿no? Es parte de la salud mental. De pronto todos tendríamos que ir a tener unas charlas y tal vez ayudar, porque a veces los papás, por todas las tareas, multitareas que tienen, no pueden poner límites a los chicos, ¿no? Claro. Y esos límites se los pone de niños. Entonces, cuando ya el niño ya no tiene los límites, el adolescente, ¿qué vas a esperar que tenga? No, además a veces ya son más grandes que tú en tamaño. Es verdad. Preguntas de mamás. ¿Qué hago con mi hijo que ya es adicto al videojuego y no puedo sacarlo? Dice, me he peleado, ya me faltó hasta el respeto, nos hemos ido a los golpes, pero no hay cómo le pueda arrancar esto del videojuego. Está día y noche, ha descuidado los estudios. ¿Qué hago? Socorro, soy mamá desesperada. Sí, y me imagino que deben ser unas peleas que te quito la consola, te quito la tablet, el celular, no sé, ¿no? El aparato que sea, te quito, pero dura el quitarle un día, ¿no? Porque es incontrolable esa conducta de ira, de llanto, porque es ya un signo de abstinencia posiblemente, ¿no? Claro. Que no puede estar sin eso. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es pasar tiempo con ellos, ¿no? Entonces distraerlos a ellos de que hagan otro tipo de actividades, no sé, pienso que siempre hay que buscar algunos talentos que tienen los chicos, ¿no? Hay algunos que les gusta dibujar, les gusta leer, tantas cosas. Entonces hay que promover ese tipo de talentos, pero también hay que negociar. Con el adolescente nunca puedes ser dictador, nunca, porque eres dictador y te escapas. Uh-huh. Entonces con el adolescente tienes que negociar. Entonces negociar lo puedes hacer como un sistema de fichas, ¿no? Donde decir, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes responsabilidades en la casa, entonces tienes que darle responsabilidades. Entonces, el videojuego, ¿no? Cualquier aparato que lo use para entretenerse, tienes que explicarle que eso es un entretenimiento, no es su trabajo, ¿no? Que a veces lo ponen como si fuera su trabajo y están todo el día 8 o 12 horas en el aparato.
Entonces tienes que explicarles de que, bueno, de que esto es un entretenimiento, pero que tienen que asumir ciertas responsabilidades en la casa y iniciar con cosas muy pequeñitas y después ir aumentando posiblemente y darle horas y espacios. Pero también juntamente con eso tienes que dar una explicación, no te voy a decir científica, porque no necesitamos dar explicación científica, pero sí explicarles qué ocurre a tu vista, qué ocurre a tu cerebro, qué ocurre cuando estás tanto tiempo en una pantalla, se te va la vida. O sea, el padre no tiene que ser amigo del adolescente, pero tiene que ser un modelo, un tutor y un modelo a seguir, porque si el papá o la mamá le está diciendo que deje el juego mientras yo estoy con mi celular, creo que no va a haber muchos buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Porque también nosotros caemos en eso, ¿no? También otra adicción que tenemos los adultos es la adicción al trabajo. Claro. ¿No? Porque nos pasamos horas y horas trabajando y pronto llegamos a la casa, pero seguimos trabajando con el celular. Entonces, eso también es una réplica que siguen los chicos. Pero creo que la comunicación, porque la poca comunicación, la mala comunicación, la comunicación agresiva o el desinterés que a veces los padres ponen en los hijos, ese es el gran factor, eso es uno de los factores de riesgo para que la persona busque afecto, busque atención en otros lugares. Entonces busca a sus pares y de pronto esos pares, dentro de esos pares, puede ser que haya un chico que, bueno, que haya probado alguna sustancia y le invite. No todos de ese grupo seguramente van a generar patrones de dependencia porque no hay una predisposición genética o porque tienen otros factores de protección, porque de pronto ese chico tiene un hobby, que sea algún deporte, entonces eso lo va a ayudar también. Claro. O de pronto tenga alguna pasión, el tema de los animales, por ejemplo, ahorita es súper importante, ¿no? Claro. Porque hay muchos colectivos de mismos jóvenes también que hacen mucho por los perritos, uh-huh. De pronto tienen otros espacios de agentes de protector, ¿no? Que lo va a alejar de la sustancia. Pero hay otros chicos que no tienen nada de eso, ¿no? Entonces, en vez de alejarlos de la sustancia, lo va a acercar más a la sustancia, más a esos grupos de riesgo que también, y además en esos grupos se va a sentir acogido, se va a sentir con atención, con afecto, que no es el afecto, no es la atención, pero sí se va a sentir esa persona cuando no tiene esa atención en la casa, porque va a ser más atractivo salir con los amigos, drogarse con los amigos, que estar en la casa y escuchar, no has limpiado, no has hecho. Eso es lo que también hacemos los papás, ¿no? Claro. Que llegamos a la casa de altas horas laborales y ahorita todos los trabajos están muy en riesgo, entonces tenemos que poner de pronto mayor porcentaje, mayor atención en nuestros trabajos. O sea, realmente yo pienso que el tema de la pandemia, la cosa de la pandemia, es un factor súper importante en absolutamente todo. Porque hay muchos papás y familias que de verdad están cuidando mucho sus cuentas laborales, ¿no? Y han puesto en prioridad eso. Entonces llegan de la casa y llegan enojados, llegan con un estrés laboral también, y en vez de llegar a decir, bueno, ¿cómo te ha ido tu día? No nos hemos visto ni siquiera para el almuerzo, no nos hemos visto todo el día. Entonces hay que compartir, no tiempo, pero sí calidad, espacios donde podemos charlar con ellos. Claro. Darles esa posibilidad y no crear tabús sobre el tema de las drogas, sexo o lo que sea, ¿no? Uh-huh. No hay que crear tabús, decir, no, en esta casa no se consume, es un horror, hay tu amigo, que no. Hay que hablarlo y hay que hablar con la verdad y hay que explicar cómo es el tema de las drogas. Ahora los jóvenes te van a dar cátedras sobre el tema de marihuana y te van a decir la marihuana es medicinal, la marihuana esto, la marihuana el otro. No importa, no te asustes, pero hablarlo con él y bueno, entonces dile, bueno, en otro país, pero acá es ilegal, listo, ¿no? Entonces yo cuando doy charlas de prevención, todos los jóvenes empiezan a hablar de la marihuana y que es legal y que etcétera y que es medicinal. Entonces yo voy desmintiendo esos mitos, pero con juegos y charlando y con bromas. Y a veces, alguna vez tengo la oportunidad, puedo llevar algún testimonio. Me hubiera gustado mucho poderles ayudar con un testimonio ahora, pero no he podido. Y cosas así, ¿no? Pero hay que charlar con ellos, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y también muy importante abrir la casa a las amistades. Y ahí también tú te vas a identificar. Pero también hay que entender que en estos tiempos el consumo de drogas se ha vuelto un consumo recreativo, ¿no? Claro. Porque no solamente es el consumo de la marihuana o de la cocaína, del alcohol,
hay un sinfín, incluso con el tema de la marihuana, hay ahora la marihuana sintética. Entonces hay un montón de tipos de marihuana, ¿no? Y cada vez los chicos en edades más tempranas incluso consumen codeína, por ejemplo, ¿no? La codeína es una sustancia del jarabe que eso lo puedes comprar en la farmacia sin ningún problema, ¿no? Entonces hay un peligro, sobre todo de las drogas sintéticas ahora, ¿no? El tema también del consumo de fármacos no recetados también, y la combinación con otras sustancias. Se ha vuelto una moda, lamentablemente, para los chicos el consumir drogas, sobre todo sintéticas. Vero, qué gozo, qué alegría, y agradecida por toda la información que nos has dado. Sé que muchas mamás van a relajarse y van a tener que estudiar más en cuanto a todo lo que es, como bien dices, la marihuana y todo lo que trae, y de dónde viene y por qué esto y por qué lo otro. Porque decirle a un adolescente no lo haces y punto, se cierra peor. Te agradezco mucho, espero que podamos seguir compartiendo. Nos gustaría muchísimo que puedas darnos unas charlas a nuestros adolescentes para que realmente podamos entenderlos, ayudarlos, y sobre todo también a los papás. Tu despedida, por favor, Vero, y muchas gracias por haber compartido conmigo. Silvia, cuando gustes. Ha sido un tiempo cortito, pero espero que sea enriquecedor. Espero que por lo menos a alguien le haya llegado esto. Me encantaría poder participar en otro momento también para poder hablar de cosas más específicas, un tema que creo que es muy importante que también aprendamos los papás a cómo manejar estas situaciones para que después no se desborde, ¿no? Entender también, y yo me quiero despedir con algo también que creo que es importante, que el problema de las drogas es un problema que no solamente es para la persona que consume, sino es para todos, ¿no? Porque la familia también pasa momentos muy complicados, muy difíciles. Entonces también hay que tener una atención no solamente interdisciplinaria con profesionales, sino también hay que atender también a esa familia que también está en sufrimiento. Y por último también, que yo trabajo muchos años, 22 años trabajo en el tema de adicciones, y quiero que también llegar este mensaje que para mí es importante, no es estigmatizar a la persona adicta, no ponerla como si fuera porque así se expresa, como si fuera una lacra de la sociedad. Quiero que sepan que esa persona está en un sufrimiento muy fuerte, porque es una adicción, y la adicción es una enfermedad. Que ha atacado al cerebro de esa persona. Entonces no es fácil dejar una adicción, es muy difícil. Entonces empatía, ¿no? Empatía para todas esas personas, de que tienen personas cercanas que están pasando por este momento, familias, porque a veces es muy fácil juzgar y dar consejos que uno no puede. Entonces creo que la unión comunitaria, la unión familiar puede ayudar muchísimo, sin estigmatizar ni a las familias ni a la persona que está en una enfermedad de la adicción. Creo que se puede ayudar, creo que hay que educar muchísimo todavía a la sociedad sobre este tema. Gracias, Vero. Y a todos ustedes les agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros. Sé que les ha servido, sé que ha sido de grande enseñanza, así que nos vamos a preparar para seguir compartiendo de otros temas, y pues con nuestra invitada especial de hoy día, que ha sido Verónica Hernández. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.